Hoy queríamos hablar de cómo aprovechar la historia, el testimonio y la diversidad de instrumentos del entorno para la creación literaria. Y quiero comenzar con un refrán que casi todos conocemos. Dice el refrán: en la guerra y en el amor todo se vale y se comparte. En la guerra y el amor todo se vale y se comparte. Pero ahora yo quiero entrar, bueno, aunque no comparto la afirmación sobre la guerra, es un refrán conocido, todos ustedes lo conocen. Yo quisiera decir una variante de ese refrán. Yo diría que en el amor y en la literatura todo se vale y se comparte. En el amor y en la literatura todo se vale y se comparte. Así que cuando ustedes quieran contar algo y quieran contarlo de una manera particular, no se desanimen cuando alguien les diga eso no se vale en la literatura. Falso. No le crean y no le hagan caso. Porque si los grandes escritores de nuestro tiempo y de los tiempos pasados hubieran hecho caso a aquellos malos augurios de aquel que les dijo eso no se vale en la literatura, no hubieran creado, no hubieran innovado, no hubieran contado nada. Por lo tanto, ese refrán que yo tomo y que yo reformo y comparto de una manera distinta, en el amor y en la literatura todo se vale y se comparte. Hay un filósofo y escritor del siglo IV, Agustín de Hipona, para los católicos y los ortodoxos, San Agustín, que dice una frase: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Porque cuando se ama, no necesitas reglas, no necesitas normas, no necesitas prohibiciones, porque si amas de verdad, si hay amor de verdad, la regla principal y única es el amor. Y yo diría entonces, escribe y haz como quieras. Escribe y haz como quieras. Cuando nosotros hablamos de literatura, en realidad, cuando hablamos de literatura en general, estamos hablando de dos cosas concretas: del leer y del escribir. Leer es interpretar el texto, consumir el texto, y escribir es construir el texto. Expresar en el texto un conjunto de historias, un conjunto de memorias, un conjunto de experiencias. De tal forma, leer y escribir es igual a literatura. La literatura se manifiesta en la lectura y se manifiesta también en la escritura, en cómo construir el texto, en consumir el texto y en hacer el texto, edificar el texto mediante la escritura. Así es que escribe y haz lo que quieras. Ese sería el refrán que yo tomaría para todos ustedes. Todo es posible, absolutamente todo es posible usarlo en un texto literario. Pero también agregaría otra afirmación: no todo contenido también es posible. Todo contenido es posible, es la afirmación, sino que también toda forma es posible. Todo método es posible, porque en el amor y en la literatura todo se vale. Y entonces yo puedo tomar una historia de mi país, una historia de mi pueblo, una historia de la antigüedad o una historia del presente o del pasado, de cualquier momento. Una historia cercana y una historia lejana, una historia que yo vi y una historia que me contaron, y la puedo trasladar a un texto literario. Y también puedo tomar un testimonio, una declaración, una memoria, una carta, una correspondencia de cualquiera, y la puedo convertir en literatura. Y podría incluso ahora, en estos tiempos actuales, tomar los chats de una conversación de WhatsApp, o tomar los correos electrónicos del email, y a través de correos electrónicos del email, a través del correo electrónico de Yahoo o de cualquiera de los mecanismos que existen, yo puedo construir también un relato. Y también podría construirlo a través de los chats, de las comunicaciones vía chat que se establecen cotidianamente en la vida cotidiana de todos nosotros. De tal forma que eso es perfectamente válido
Nadie puede decir, no se permite tomar los chats, no se permite incluir los correos electrónicos. Todo lo contrario, no se puede incluir una historia verdadera dentro de una historia falsa y viceversa. Eso es falso. En la literatura todo se vale. Es el refrán, es la afirmación que comparto con ustedes. Puedo incluir lo real y lo ficticio. Puedo incluir lo supuesto y lo comprobado. Puedo describir los sueños, incluir los sueños y hacerlos realidad en el texto. Las noticias periodísticas puedo transformarlas en parte de un texto literario. La correspondencia de cualquier tipo. Todo es posible. Y todo es posible articularlo dentro del correo, dentro del texto literario. Todo es posible. De manera creativa, de manera distinta. Yo me voy a referir solo a algunos libros que quizás ustedes han conocido. Memorias póstumas de Brás Cubas. Memorias póstumas de Brás Cubas. El autor, el brasileño Machado de Assis. ¿Qué son las memorias póstumas? Imagínense ustedes que un personaje desde la tumba, que ya murió, decide encontrar sus memorias. Alguien dice que absurdo. No es nada absurdo, es perfectamente válido. Podés contar tus memorias aunque ya no estés vivo. Y Machado de Assis, este clásico de la literatura brasileña, se tomó el atrevimiento de poner a Brás Cubas a contar sus memorias póstumas. Hay otro autor alemán que se llama, bueno, ustedes lo conocen, Premio Nobel de Literatura, Günter Grass. Günter Grass escribió un libro que se llama Mi siglo. Está hablando del siglo XX. Y decidió hacer un capítulo por cada año del siglo XX que vivió. Y escribe un relato relativo a ese tiempo. No es un relato histórico necesariamente, es un relato de su vida, de sus percepciones, de los fenómenos, de las cosas que él vio y cómo las vivió. Y se llama Mi siglo. Y es una mezcla de noticias y una mezcla de memorias y una mezcla de historias y de circunstancias, algunas de ellas dramáticas, pues, porque es el contexto también de la Segunda Guerra Mundial. Y particularmente yo me acuerdo, bueno, escribí un libro, una novela que se llama Manantial. Esta novela, Manantial, en la segunda parte, por ejemplo, decidí tomar una serie de correos electrónicos y de chats de personas que conversan sobre cierto asunto. Y es perfectamente válido. Nadie tiene por qué decir que usar ese recurso no es válido. Y aquí también me quiero referir a este otro libro de Zaide Beatriz Mejía Valdés, cuyo título es Mujer Colombiana, 200 años de libertad, 1819-2019. Y solo a manera de ejemplo, en ese uso de los recursos de la historia, de la verdad, de la mentira, de la fantasía y de la imaginación, que todo eso es perfectamente válido. Al inicio del libro hay unos párrafos, dice: yo soy Livia Drusa Augusta, me encuentro meditando, doy gracias a la vida por estar aquí en la época climática más acogedora del año, terminando el verano y comienzo del otoño en una noche maravillosamente bella. Para los que no estamos actualizados, ¿quién es? Esta mujer fue la segunda esposa o la tercera esposa del emperador de Roma, Augusto. Año 58 antes de Cristo, año 29 después de Cristo. Esposa de emperador, madre de emperadores, abuela de emperadores. Bueno, y esta autora a la que me estoy refiriendo en este libro, Zaide, incluye en su libro un testimonio en primera persona de este personaje de la historia de Roma en primera persona. Y claro, cuando uno lee el testimonio hay referencias históricas. Claro que hay referencias históricas, pero hay ficción y hay imaginación. Y pone a hablar y pone a contar a personas
que obviamente no es el testimonio de esas personas, pero es la interpretación legítima que un escritor, una escritora, una autora hace de lo que están diciendo, de lo que ella podría haber dicho, de lo que ella puede decir. Por lo tanto, el tema que yo quiero introducir en esta conversación y que yo quiero compartir con ustedes, porque es un instrumento válido, es a partir de ese famoso refrán que todos conocemos: en la guerra y en el amor, todo se vale y se comparte. Y ese mismo refrán yo lo reinterpreto como que en el amor y en la literatura, todo se vale y se comparte. Por lo tanto, escribe y haz como quieras. Todo es válido. Ese es el comentario que yo quería compartir con ustedes.